Buenas noches, que el Señor bendiga a cada persona que se une a nosotros. Y ven que estábamos en silencio, que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Y nosotros no somos muy cibernéticos, así que gracias al Señor por la oportunidad que nos da este grupo acá reunidos, y ustedes que están a la distancia y que semana tras semana se unen a nosotros para que sigamos estudiando estos temas que son importantes, porque nos ayudan a conocer algunas creencias y algunas cosas que son importantes para nuestra vida cristiana. Oremos a Dios para pedir su dirección en lo que vamos a tratar esta noche. Padre amado y bendito, te agradecemos esta oportunidad que nos da de estar reunidos aquí en el templo, adorándote, glorificándote, y también aquellos hermanos, hermanas que a la distancia se unen a nosotros para recibir estas enseñanzas. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo me use como un instrumento para gloria tuya, que yo sea fiel a tu palabra, al texto, oh Dios, y que tú abras el entendimiento de todo aquel que escuche, para que pueda sacar lo mejor, lo provechoso, lo edificante de la enseñanza de hoy. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a desarrollar este tema, las divisiones en el cristianismo. Nosotros sabemos que la iglesia fundada por el Señor es una sola, ¿verdad? La iglesia de Cristo es una. Déjenme poner esto aquí, porque es muy importante. La iglesia es una. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de religión, estamos hablando de la que Cristo fundó. La iglesia es una, y cuando hablamos de iglesia es igual al ¿qué? Cuerpo de quién? De Cristo. Cuerpo de Cristo. Sabemos que Cristo es de la iglesia la cabeza, y nosotros formamos ¿qué? El cuerpo de Cristo. Así que cada miembro es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ese cuerpo de Cristo en la tierra se mantiene en unidad, no por la fuerza del hombre, sino por la obra del Espíritu Santo de Dios. Es importante poder entender esto. Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 4. Así que, carta a los Efesios capítulo 4, versículos 3 hasta el 5. Vamos a ver la unidad de la iglesia, pero la unidad de la iglesia no por la fuerza del hombre, sino por la obra del Espíritu Santo. Así que, hermanos, la iglesia no son varias, la iglesia es una sola. Vamos a ver lo que dice. Por favor, Efesios capítulo 4, versículo 3 hasta el 5. Amén. Gracias. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Así que el mensaje solícito, ¿qué es lo que es solícito? Dispuesto, con entusiasmo. ¿Qué es lo que es una persona solícita? Usted le dice, hermano, vamos a pintar esa puerta, y cuando usted termina la palabra puerta, ya hay alguien que está con una brocha
ahí delante. Eso es ser solícito. Esto es lo que el Señor nos manda, en guardar que la unidad del Espíritu en el vínculo de esa paz. Nada debe romper esa unidad, nada, hermano, ninguna cosa, no hay cosa más importante que mantener esa armonía, esa unidad. Ahora, ¿cómo ven la iglesia? Dice un cuerpo, un cuerpo. Vamos a ver, hermanos, si ustedes me van a aceptar esto que voy a decir. Yo pienso mandar mi pierna derecha a República Dominicana a pasarse unos días. Porque mi pierna derecha es dominicana. ¿Ven? Yo no puedo hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces no podía cambiar. Porque mi pierna es parte del cuerpo y yo no puedo separarla. Así que la iglesia es una sola, tiene una misma vocación, tenemos un solo Señor, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo. Y tenemos una fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Y hemos recibido un bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, común a todo creyente. La iglesia de Cristo es universal y es local. Así que cuando nosotros estamos hablando acerca de la iglesia de Cristo, tiene esta característica: es universal y local. Es importante entender que la iglesia de Cristo tiene esas dos características. La iglesia universal está compuesta por ¿quiénes? Por todos los creyentes que han nacido de nuevo en todas las naciones de la tierra. Así que donde quiera que hay un hijo de Dios, pertenece ¿a qué iglesia? A la iglesia universal. Así que ahí estamos todos aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ahora, la iglesia local está compuesta por ¿quiénes? Por todos los que han nacido de nuevo, pero que se reúnen en un solo lugar. ¿Ven, hermanos? Es decir, no es verdad que un hermano puede decir: yo no me congrego en ninguna iglesia local, pero yo soy de la iglesia universal de Cristo. Eso no existe. Eso no existe. La iglesia universal de Cristo está compuesta por las iglesias locales de cada lugar, de cada comunidad, de cada sector donde haya una iglesia, forma la iglesia local de Cristo. Somos miembros de la iglesia local primero, y al entrar a la iglesia local nos convertimos en miembros de la iglesia universal de Cristo, junto con todos los nacidos de nuevo en un solo lugar. Vamos a ver la iglesia local. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a ver, alguien que lee esta cita para que veamos la iglesia local aquí. Amén. Pablo, llamando a ser apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. ¿Qué ven en estos dos versículos? Vamos a ver qué fue lo que yo terminé de explicar casi ahora. ¿De qué estaba hablando hace un minuto? La iglesia universal. La iglesia universal.
universal. ¿Y qué ven en estos versículos? Las dos. ¿Verdad? Las dos, sí. Ven la iglesia de Corinto. La carta está dirigida a la iglesia de Corinto. Pero, ¿qué menciona ahí? A todos los que invocan el nombre del Señor. Entonces, la iglesia de Corinto aquí es la iglesia local, pero la iglesia local forma parte de la iglesia universal. Repito, ninguna persona por ahí, y hay gente que dice, no, porque yo no me dejo dirigir de hombre, yo me dejo guiar de Dios. El que no se somete a la iglesia local, no es verdad que se está dejando guiar de Dios, porque no hay iglesia universal, no hay cristianos universales sin que sean parte de la iglesia local. La iglesia universal de Cristo no es denominacional. ¿Está claro esto, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia universal está compuesta por ¿quiénes? Todos los creyentes. Por todos los que han nacido de nuevo en toda la tierra, hermanos. Así que esto es lo que forma la iglesia universal. Ahora, la iglesia universal no es denominacional. ¿A qué nos estamos refiriendo con denominación? Pentecostales, bautistas, metodistas, anglicanos, en fin, esos son denominaciones, ¿verdad? La iglesia universal no es denominacional, porque está compuesta por todas las denominaciones que son de sana doctrina, que son congregaciones verdaderas del Señor. Pero la iglesia local, ¿es denominacional o no? Sí, es denominacional, porque cada congregación va a pertenecer a una denominación, se va a identificar, aunque hay iglesias que se llaman interdenominacionales, pero de hecho en su práctica, aunque no pertenezcan afiliada a una organización, pero pertenecen de alguna manera a algún tipo de denominación. Hay alguna tendencia que es la mayor entre ellos. La unidad de la iglesia no es en torno a un líder humano. Muy importante entender esto. La iglesia vive en unidad, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo no vive unido en torno a un líder humano. No es un líder el que debe unir la iglesia, sino que la iglesia se une alrededor de ¿quién? De Cristo por su palabra. Es la palabra la que nos identifica a nosotros como seguidores del Señor Jesús. Así que la unidad de la iglesia no depende de un hombre, de un líder, sino que nosotros podemos ver esto aún desde el comienzo de la iglesia. Todo en la iglesia giró y tuvo que girar alrededor de la vida, la figura y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, hermanos. Miren, esto lo vamos a aplicar en la iglesia universal, ¿verdad? ¿Quién es el que rige en la iglesia universal? ¿Quién es? Jesús. Cristo. No un líder. Y en la iglesia local, ¿quién rige? El pastor. Jesús también. Cristo, amén, hermano. Amén. El pastor es una oveja que el Señor ha llamado para guiar a otras ovejas, pero el pastor, el gran pastor de las ovejas es el Señor Jesús. Así que es importante nosotros poder entender esto. Miren, hace mucho tiempo que yo descubrí algo y quiero compartirlo con ustedes. Yo antes me preocupaba y yo decía, pero ¿por qué será que hay tantas denominaciones cristianas? No debiera haber una sola. Usted se ha preguntado, ¿por qué será que hay pentecostales de muchos grupos? Los pentecostales no son un solo grupo, hay muchísimos grupos pentecostales. Hay muchos grupos bautistas, hermano. Nosotros somos bautistas del sur, pero hay bautistas del norte, hay
una cantidad de denominaciones bautistas y así sucesivamente. Y alguien se pregunta, pero ¿por qué es esto? Debiera de ser una sola denominación cristiana. Cuando yo entendí esto, yo dije, gloria al Señor, y cada vez me gozo más de que haya más denominaciones. ¿Usted sabe por qué? Porque si solo hubiera una denominación evangélica, los evangélicos tuvieran un papa también. Olvídese que siempre hay alguien que quiere poner autoridad y quiere ser el mayor. Yo no quiero defender a los bautistas en esto, pero entre los bautistas no hay este problema de alguien que se levante como el jefe, el dueño, el líder, porque las congregaciones nuestras son de gobierno congregacional, no son de gobierno centralizado, no hay un líder que es el que dirige todo, nuestras organizaciones son autónomas todas, nuestra iglesia es totalmente autónoma, no hay una dirección que nosotros recibimos desde arriba, todo lo que tiene que ver con la iglesia se maneja a nivel interno, decisiones internas, que entendemos que esto es lo que hay en el libro de los Hechos. Ahora, si hubiese una sola denominación evangélica, habría alguien que estaría ahí con mucho poder y el poder corrompe. Para que vayan teniendo una idea, porque esta noche vamos a hablar un poquito acerca de esas divisiones que se produjeron en el cristianismo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 2, para que veamos alrededor de quién giró la iglesia y debe girar la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el 44. Amén. Alguien que lo lea, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vamos a ver, ¿y perseveraban en qué? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué predicaban los apóstoles? La enseñanza de Jesús. Jesús es el Señor. Murió por el pecado de la humanidad. Resucitó de entre los muertos y vuelve otra vez. Todo giraba alrededor de Cristo. Por eso es que los unicitarios por ahí dicen, ustedes no ven que hay que bautizar en el nombre de Jesús porque aparece en el libro de los Hechos, pero lógico que tiene que aparecer porque ¿qué era lo que se estaba presentando al mundo? Que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, y todo en nombre de quién se hacía. ¿En qué nombre? ¿En qué nombre iban los discípulos predicando? Sanando a los enfermos y todo en el nombre de Cristo. Esto debe quedar claro, todo giraba y todo debe girar alrededor de la figura de Cristo y de su palabra. Ahora, después de Jerusalén, ¿qué pasó? La iglesia estaba funcionando muy bien en la ciudad de Jerusalén. Se establecieron iglesias en diferentes lugares. Así que de Jerusalén, recuerden, ¿dónde se estableció la primera iglesia? Vamos a poner acá un círculo y vamos a poner un número 1 aquí y vamos a pensar, esta es la primera iglesia en Jerusalén. Pero ¿qué pasó en Jerusalén? ¿Qué sucedió? Empezaron a establecerse iglesias en diferentes lugares de Jerusalén. Empezó la gente a salir. Vamos a pensar que estos son grupos que están saliendo de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué formaban esos hermanos? ¿Qué formaban? Iglesia Universal. Vamos a ver, ¿qué formaban donde quiera que iban? ¿Qué formaban?
Iglesias, hermano, iglesia de Jerusalén. Estamos hablando de los tiempos de los apóstoles. No había denominación en ese tiempo, una sola iglesia. Entonces, aquí nosotros encontramos que esto era lo que estaba pasando. Las iglesias, ¿por qué los hermanos salieron de Jerusalén y empezaron a predicar en otros lugares? ¿Usted recuerda? Sí, claro. ¿Por qué? Fueron perseguidos. La persecución. Porque el que no cumple Hechos 1:8 tiene que vivir Hechos 8:1, ¿verdad? Apréndase ese trabalengua. El que no cumple Hechos 1:8 tiene que vivir Hechos 8:1. ¿Ah? Y fueron perseguidos. Pero esta gente, estos hermanos de Jerusalén, cuando lo persiguieron, dijeron: mira la que estoy pasando, perdí mi trabajo, tuve que abandonar mis propiedades en Jerusalén por ser cristiano. Yo dejo esto. Nada. ¿Ah? Perseverar. ¿Qué pasa hoy día, hermanos? A veces con cualquier cosita ya estamos, como dicen algunos hermanos, renegando. Ya estamos renegando, ¿verdad? Esta gente llegaron, salieron de Jerusalén y donde quiera que llegaban, ¿qué hacían? Establecieron una iglesia. Ahí establecían una iglesia. Y no estamos hablando de predicadores excelentes, cristianos anónimos, hermanos comprometidos. Llegaban, predicaban. ¿Y qué pasaba de esa iglesia? Vamos a pensar que esta era la iglesia 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Que con la iglesia 2, lo mismo, mire, lo mismo pasó. ¿Y qué pasó de ahí? Lo mismo. Mire, comenzaron a fundar iglesia, las iglesias fundando iglesia. Y se mantenían como en la armonía y la unidad. Y así llegamos nosotros al año 95 de la historia bíblica. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Estamos citando esta iglesia, la primera, es lo que narra el libro de los Hechos, pero ya para el año 95 no aparece la narración en el libro de los Hechos, pero sí vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. Alguien que lo lea, por favor. Léalo rapidito, hermano, que el tiempo avanza. Apocalipsis. Sí, pues. Capítulo 1, verso 10 10 y 11. y 11. Yo estaba en Adelante. el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Apocalipsis fue escrito para ser enviado ¿a quién? 7 A 7 iglesias. Vamos a ver cuántas copias originales se hicieron del Apocalipsis. 7. ¿Ven? No una sola. A cada iglesia se envió una copia de este maravilloso libro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que ya la iglesia no está concentrada en Jerusalén, sino que aquí estamos viendo iglesias que están ¿dónde? En el Asia Menor, en Turquía. Lo que hoy es Turquía fue el lugar donde estuvieron estas iglesias. Así que las iglesias se hallaban dispersas en diferentes lugares, pero estaban unidas. Ven, hermano, un solo libro, ¿para qué? Para 7 iglesias. Y eso pasaba con las epístolas de Pablo y los demás libros. Ahora, ¿cuándo comenzó a dividirse el cristianismo? Porque estamos viendo un cristianismo unido desde el principio, ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó la división? Porque esta iglesia, estamos viendo, es una iglesia que está unida.
tiene un mismo propósito alrededor del Señor, y así iban creciendo y cada iglesia iba produciendo más y más hasta que se fue extendiendo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el diablo, cuando persigue la iglesia y no la puede derrotar, ¿qué hace? La infiltra para contaminarla. ¿Y qué empezó a pasar? Cuando comenzó a dividirse el cristianismo, cuando los falsos maestros encubiertos comenzaron a introducir enseñanza extra bíblica en las diferentes congregaciones. Quiero que esto quede claro en todo aquel que está escuchando. Vamos a ver lo que dice Judas. Está ahí a la izquierda de Apocalipsis, ahí mismo, solo volteé la página. Judas capítulo 1, versículo 3 y verso 4. Vamos a ver lo que dice acerca de estas personas. Judas 1, 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde lo que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es llamada a contender, a pelear, pero sabemos bien pelear espiritualmente, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Por la fe. ¿Por cuál fe? La fe en Cristo. La fe que se le había dado a quienes, a los santos, la fe pura, esta unidad. ¿Por qué? Vamos a ver, el verso 4 señala algo al iniciar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunos encubiertamente. Esa es la cizaña que el enemigo siembra en el campo de trigo. Y esas enseñanzas encubiertas se convirtieron en doctrinas demoníacas y comenzaron a producir divisiones en la iglesia. Quiero que leamos, yo lo voy a leer, ahí mismo, Judas, capítulo 1, versos 17 al 21. Vamos a ver lo que se produjo. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones. Los sensuales, es decir, los que se mueven por los sentidos, que no tienen al Espíritu, gente sin el Espíritu Santo. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que aquí estamos viendo, hermanos, que para los tiempos en que fue escrita esta epístola de Judas ya empezaban a haber divisiones. ¿Y cuál fue la primera división que se produjo en la historia del cristianismo? La primera división fue la de cristianos bíblicos y cristianos no bíblicos. ¿Están entendiendo esto? Cristianos que se guiaban por la palabra y que todo lo que manejaban, vamos a ver lo que dice la palabra, Es muy importante, hermano, que no importa lo que usted escuche, usted vaya a lo que diga la palabra. Recuérdense que siempre les he dicho, comenzando por el pastor Domingo Arias, cualquier gente que le esté enseñando tiene que mostrarle la palabra.
Y si no, debe decir, esto es una opinión mía. Esto es lo que yo creo. Porque la palabra es la que tiene autoridad. Cuando un pastor se sale de la palabra, pierde la autoridad pastoral inmediatamente, porque Dios no apoya lo que una persona quiere. Dios apoya su palabra, lo que Él nos ha dejado. Entonces, la primera división fue entre cristianos bíblicos y cristianos no bíblicos, porque estos que se introdujeron encubiertamente, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron esta gente? Empezaron a sembrar enseñanzas no bíblicas. Y hubo una cantidad de personas que empezaron a unirse y la iglesia empezó a tener una división interna. Cristianos que se sostenían en la palabra y otros que se sostenían en otras cosas. Mezclando la palabra, déjeme decirle que cuando hablo acá de cristianos no bíblicos, fueron y son gente que usan la palabra, pero la mezclan con cualquier otra cosa. Y hermano, usted puede preparar un batido delicioso, ¿verdad? Uno siempre menciona lo que le gusta. Usted puede preparar un batido delicioso de fruta deliciosa, de zapote y riquísimo, ¿verdad? Y hay una serie de batidos deliciosos. Pero, mire, usted toma un gotero de uno echarse gota en los ojos, usted toma un gotero y le deja caer una gotita de gasolina al batido delicioso, y usted sabe lo que va a pasar. Usted no se lo va a poder tomar porque ya le dañó todo. Es lo que pasa cuando se mezcla la palabra de Dios con cualquier otra cosa. Hermanos, según algunas estadísticas, hay 2.600 millones de cristianos en el mundo. Así que estamos hablando de mucha gente, ¿eh? 2.600 millones de cristianos en todo el mundo. 1.345 millones de católicos. Déjenme poner la M aquí, católicos. 1.000 millones de evangélicos. ¿Ustedes me están siguiendo? Sí. ¿Qué es lo otro que sigue? Váyanme ayudando. ¿Dónde están? ¿Cuánto? 220 millones. 220 millones de ortodoxos. Y los no trinitarios, 35 millones. Y 35 millones de no trinitarios. Son pentecostales unicitarios, estos 35 millones. Así que si notan y suman todo esto, estamos hablando de, en el mundo, unos 2.600 millones de cristianos en todo el mundo. Aquí estamos... Incluyendo los católicos. ¿Eh? Incluyendo los católicos. Sí, 2.600 millones de llamados cristianos acá, ¿verdad? Sí, eso está mejor aclarado. Lo que pasa es que todos se identifican como cristianos. Tú le preguntas, no dicen yo soy musulmán, yo soy budista, sino cristiano. Entonces, 1.345 millones de católicos, 1.000 millones de evangélicos, 220 millones de ortodoxos y 35 millones de no trinitarios, que son pentecostales unicitarios. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuántos de estos han nacido de nuevo? ¿Está entendiendo? Ahí está la parte. Solo el Señor sabe.
Los nacidos de nuevo de estos 2.600 millones son los únicos que pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo. Todos los demás están perdidos. Todos los demás van rumbo al infierno. Porque para ir al cielo hay que nacer de nuevo. Jesús lo dijo, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Así que esto no se trata de una religión, de un grupo, no se trata de ser católico, de ser evangélico, de ser ortodoxo o ser no trinitario. Se trata de nacer de nuevo en Cristo. Si no nació de nuevo, no es un verdadero discípulo del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo llegó a dividirse el cristianismo? Porque ya nosotros sabemos que la iglesia era una sola, y aunque habían diferentes congregaciones en los tiempos de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, sabemos que el mismo Pablo llevó el evangelio a muchísimos lugares y habían congregaciones en diferentes lugares, pero era una sola iglesia, estaba unida por una sola fe. Todo giraba alrededor de un Señor, de un bautismo. Luego, estas cosas empezaron a cambiar y a variar. Las primeras divisiones fueron teológicas dentro de una iglesia universal que se estaba mezclando con el paganismo. Así que empezaron a suceder divisiones teológicas. Entre los temas teológicos que ocasionaron mayor controversia fueron la Trinidad de Dios y la deidad de Jesús. Empezaron algunos a negar, pero pocos. Miren que todavía a esta altura lo que son 35 millones de personas que no creen que Dios es trino. Es un número pequeñito. Todos estos más, se lo voy a decir en dominicano, todos estos más, mansos y cimarrones, creen que Dios es trino, un solo Dios en tres personas. Este grupito pues no cree. Sin embargo, el problema aquí comenzó porque la iglesia empezó a jerarquizarse, empezaron a aparecer figuras que tenían una posición. Eso no lo dejó Jesús. Empezaron a aparecer los obispos y líderes que tomaron una posición de autoridad y de gobierno sobre la iglesia, basándose en resoluciones humanas, y dejaron a un lado el fundamento bíblico. Es importante que una iglesia se mantenga aquí. Siempre, hermano, me van a ver haciendo insistencia en qué dice la palabra, qué dice la palabra, cualquier cosa, qué dice la palabra. No podemos actuar fuera de la palabra, porque perdemos la autoridad de Dios. Vamos a ver cuál fue el problema. Dejaron a un lado el fundamento bíblico. Vamos a leer la última cita bíblica para la noche de hoy, 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a ver lo que dice aquí, versículo 14 hasta el 17. 2 Timoteo capítulo 3, 14 al 17. Lo voy a leer, hermanos. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice Pablo hablándole a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21, 22 o 23.
Todo es que inspirado por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es perfecto? Maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Empezaron esta gente de jerarquía a debatir las resoluciones de los famosos concilios, que se celebraron, muy históricos, muchas cosas interesantes, pero tristemente los concilios se convirtieron en la voz de Dios. Estamos hablando de que fueron pasando los siglos. Por ejemplo, el primer concilio ecuménico que se celebró fue en el año 325. Ese fue el primero, porque el concilio de Jerusalén en el año 50, que aparece en Hechos capítulo 15, esto fue otra cosa. Esto se le ha llamado concilio de Jerusalén, pero allí estuvo la obra del Espíritu Santo. Allí todo se trazó conforme a la palabra de Dios y no se trató nada fuera de la palabra de Dios. Pero este primer concilio, ya de la Iglesia Universal, entre comillas, la iglesia contaminada por las divisiones y las falsas doctrinas, ¿qué pasó? Estos concilios se convirtieron en la voz de Dios y ya la palabra de Dios empezó a echarse a un lado. Y quien no estaba de acuerdo con los concilios, ¿qué pasaba? Eran condenados en los concilios, se reunían y había alguien que presidía el concilio, acordaban entre todos y los condenaban. ¿Y sabe lo que pasó? Se empezó a usar el nombre de Cristo para perseguir a otros que no estaban de acuerdo, para matar, quemar vivos las personas porque no estaban de acuerdo con todas estas cosas que salían de acá. Estoy hablando de qué fue lo que hizo la división del cristianismo, y qué fue lo que dañó esa pureza. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con el tiempo? Que los obispos se aliaron con el poder romano y la iglesia pura de Cristo la convirtieron en un poder imperial, y el imperio se convirtió en un estado religioso. Así que esto fue lo que empezó a suceder en la historia. Y en tiempo de Justiniano, ¿quién fue Justiniano? Fue un emperador romano de Oriente. Él gobernó desde el 527 al 565 después de Cristo. Se consolidó aquello. Los obispos se aliaron al poder romano, al Estado romano, y el Estado se convirtió en un Estado religioso. Esto fue lo que facilitó que en la Iglesia Católica los papas se convirtieran en emperadores eclesiásticos. Mire cómo se va derivando todo esto. Cómo el diablo empezó a introducir enseñanzas, y en ese año 325, el que estuvo a la cabeza de ese primer concilio se llamó Concilio de Nicea primero, porque hubo otro, Nicea segundo, muchos años después. En este concilio, el que estaba dirigiendo todo era nada más y nada menos que Constantino, el emperador romano, que ni siquiera cristiano era. Y este hombre estaba dirigiendo todo lo que se hacía. Y Constantino se puso un título. Él era obispo de obispos. Eran obispos. Yo creo que sí, que eran obispos, ¿verdad?
lo que había ya. El verdadero obispado ya se había perdido. ¿Por qué? Porque la iglesia se fue convirtiendo en un poder imperial. Esto es lo que facilita, repito, que en la iglesia católica los papas se convirtieran en emperadores eclesiásticos. Si usted mira la historia, por ejemplo, usted mira el papa, donde quiera que llega, cómo es recibido, como un líder religioso, un jefe de Estado, un jefe de Estado. Y de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Lo que estoy diciendo no es difamando a nadie, no es criticando a nadie, es una verdad, es una realidad que todo el mundo lo sabe. El Vaticano es un Estado con derecho diplomático, que nadie puede entrar al Vaticano a tocar un sacerdote, porque es un país pequeño, menos de media milla cuadrada, pero es un Estado soberano, con embajadas en todas partes del mundo casi. Así que, hermanos, ¿qué pasó? El Papa empezó a sustituir al emperador romano y la Iglesia Católica sustituyó al Imperio Romano. Ahora la Iglesia es el imperio y el Papa es el César. Esto es lo que empezó a suceder. Para ese tiempo ya era una iglesia fiel para ese tiempo, era una iglesia paganizada, totalmente contaminada. Ya no era la iglesia que Cristo había fundado. Y como apareció alguien en Roma que dijo: yo soy el papá de la iglesia, de ahí viene la palabra papa, en italiano, en latín, papá de la iglesia, el papá de la iglesia. Esto hizo que se dividieran, esta es la primera gran división que se produce entre católicos y ortodoxos. Los ortodoxos, ustedes ven que en Rusia hay una iglesia ortodoxa, en Ucrania hay una iglesia ortodoxa, en Grecia hay una iglesia ortodoxa. Los ortodoxos, que aquí vemos que son 220 millones en el mundo, se dividieron y dijeron: el Papa no nos gobierna, pero ellos entonces eligieron un patriarca que es el Papa de ellos que nos gobierna. Los fieles a la palabra, ¿qué pasó con ellos en este tiempo? Empezaron a entrar en el anonimato. Es en el siglo XVI, así en el año, específicamente comenzando el siglo XVI, año 1517, cuando surgen los grupos que enfrentan el poder papal de forma abierta. La iglesia tuvo que ser clandestina, los hermanos eran perseguidos, quemados vivos. Solo, por ejemplo, hace 1000 años atrás, tener una reunión como esta, a mí era el primero que me quemaban vivo, y a todos ustedes, los que no renunciaban, eran quemados vivos. Esa era la manera como el poder papal quería imponer supuestamente la representación del Evangelio de Cristo. Cuando un católico dice que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo, es porque es una persona que es un ignorante completo de la Biblia y de la historia. Un ignorante pero completo y total, hermanos. Yo no estoy exagerando, estas son verdades que cualquiera que desee puede investigarlas. Porque usted sabe, hay cosas que no se saben y hay otras que no se quieren saber. Cuando una persona no quiere saber algo, usted le dice: mire, y dice: no. Obsérvelo. No lo voy a observar. Pero esta fue la historia. En el siglo XVI es que surgen aquellos grupos donde aparecen personajes como Martín Lutero, un católico desconocedor de la historia y de la Biblia. Dice: no, ustedes fueron fundados por Martín Lutero.
Eso es una mentira completa. Martín Lutero fue un reformador y lo fueron muchos otros también en aquel tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que para ese tiempo se levantaron hombres valientes como Martín Lutero, que era un sacerdote católico, no estamos hablando de él. Se levantó de una forma abierta contra el sistema papal, buscando que solo la Biblia fuera la única regla de fe para conducir la iglesia. No era para fundar una iglesia, era para reformar todo aquello que se había corrompido durante ya unos 1000 años, se había corrompido completamente. ¿Y qué pasó con ellos? Cristianos que querían las cosas conforme a la Biblia. Los cristianos bíblicos, ¿qué pasó con los cristianos no bíblicos? Que fueron rechazados y perseguidos por el papado. Pero de ese movimiento del siglo XVI es que surgen las iglesias que hoy se conocen como iglesias protestantes o iglesias evangélicas, de la cual pues nosotros salimos, de la cual nosotros nos originamos. Así que, hermano, lo que he querido hacer en esta noche es un pequeño resumen, un pequeño resumen de lo que ha sido las divisiones en el cristianismo y la razón por la cual esta iglesia, que era una sola, en aquel tiempo empezó a dividirse hasta tal punto de llegar a todas estas divisiones. Ahora, pregunto, hermano, y con esto termino, ¿será que existe la Iglesia Universal de Cristo hoy día o no? ¿Existe la Iglesia Universal de Cristo o no? ¿Sí? ¿Por qué está compuesta? Por todos los creyentes que en cualquier parte del mundo han nacido de nuevo. ¿Y la iglesia local? Aquí también existe. Por cada congregación que, como nosotros y otros miles y miles de congregaciones en el mundo, adoran a Cristo y han nacido de nuevo. La iglesia del Señor nadie podrá destruir. Nadie podrá vencerla. Porque fue fundada por Cristo y permanecerá para siempre. No sé si hay alguna pregunta final, algún detalle. Sé que he hablado tantas cosas y tanta información, pero bueno, lo importante es que usted tiene este material, lo puede conservar y puede dar un repasito a esto más tranquilo durante la semana. Vamos a orar para dar gracias a Dios por esta enseñanza de esta noche. Padre amado y bendito, queremos agradecerte en esta noche, esta oportunidad de haber estudiado tu palabra y de a través de ella conocer lo que ha sido un resumen de la historia de el cristianismo, que al principio fue fundado puro por tu Hijo amado, pero que luego el hombre lo contaminó, lo convirtió en una religión y en divisiones que para nada representan, Señor, lo que fue el evangelio original predicado por los apóstoles. Quiero pedirte, oh Dios, que guarde y bendiga a tu pueblo. Oramos por aquellas personas que están envueltas en un cristianismo que no es verdadero, Señor. Un cristianismo que no se sostiene en tu palabra. Yo sé, Padre, que entre estos diferentes grupos hay gente que te ama de corazón. Yo sé que entre los católicos hay gente que te ama de corazón. Entre los ortodoxos hay gente que te ama de corazón. Entre los grupos evangélicos hay gente que te ama de corazón. Yo sé, Padre, que en cualquier grupo el que te ame de corazón va a conocer la verdad. Va a conocer esa verdad. Va a conocer esta palabra tuya y va a terminar formando parte de tu iglesia universal. Glorifícate, Padre, y que cada día tú abres el entendimiento de miles de millones de personas que creen que te sirven, pero están lejos de ti. Ayuda, Señor, a cada persona sincera y necesitada de ti a conocer la verdad. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.